Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y nos hemos trasladado a la hermana República de Ecuador, en cuya espectacular sede histórica de la Cancillería estamos con su titular, Ricardo Patiño Aroca. Para nosotros Ricardo Patiño como nombre de batalla, y nos sentimos muy honrados de poder dialogar con usted, compañero y amigo, porque los temas que están manejando en la agenda de esta Cancillería son, primero, compartidos con énfasis, ¿no?, por la República Bolivariana de Venezuela, pero también de una actualidad y de una proyección a futuro emocionante, ¿no? Se me ocurre, de todos los temas que hemos dialogado, el cambio de multilateralismo, modificaciones de la estructura de la ONU, la lucha contra las eternas transnacionales del petróleo que se han considerado como señores feudales en nuestras latitudes y que felizmente ya no pueden hacerlo. ¿Con qué abrimos fuego? Con lo que usted quiera, Walter. Primero, muchas gracias por haber venido. Nos da mucho gusto tenerte acá. Nosotros somos asiduos oyentes, espectadores de esa nave en la que tú nos trasladas todas las noches. Acá creo que la vemos como a las 12 de la noche aproximadamente, y es la hora a la que yo a veces llego, cuando no más tarde, a la que a veces llego a mi casa, y siempre me interesa mucho escuchar una visión distinta a la manipuladora visión que vemos a través de otros medios de comunicación de la realidad internacional. No solamente la información, que no es una información que oculta nada, sino que también el análisis que haces. Así es que primero quiero agradecerte que hayas venido a hacer esta entrevista, que nos honra mucho, y también el hecho de encontrarte aquí, después de verte todos los días en la televisión y admirar tu trabajo. Entonces, romper fuegos con lo que sea, con América Latina. Sí. Yo soy un enamorado de la integración latinoamericana. No solamente soy un enamorado, sino que soy un disciplinado cumplidor, un soldado de lo que dispone la Constitución ecuatoriana sobre la integración latinoamericana. Nos dice la Constitución ecuatoriana, es responsabilidad del Estado y de su política exterior priorizar el desarrollo, el trabajo, la construcción de la unidad y de la integración sudamericana y latinoamericana. Así que si ese tema te parece, abramos por ahí. El Banco del Sur es una expectativa fenomenal para nosotros, el ALBA, el Sucre, tantas cosas importantes. Vamos a hablar precisamente de eso, el Banco del Sur. ¿Cómo va eso? Bueno, desde la perspectiva ecuatoriana. Para mí es una de las esperanzas más importantes para América Latina. Incluso, debo decirte, también para los países que ahora están viviendo una crisis en Europa y en Estados Unidos. La perspectiva de un importante crecimiento económico regional, ya no solamente individual de cada uno de los países, sino regional, a través de inversiones que el Banco del Sur, de las que el Banco del Sur debe ser el pivote fundamental. Hemos hablado de la necesidad de invertir en una red ferroviaria sudamericana y latinoamericana, una red vial sudamericana, una red de silos sudamericanos para la soberanía alimentaria, una red de empresas farmacéuticas para medicamentos genéricos, un proceso de integración energética tan importante. Unos países tenemos petróleo, otros países tienen mucho cobre, otros países tienen grandes recursos hídricos. A través de diversas formas podemos canalizar los sobrantes o los superávit energéticos hacia otros países, para saber que América del Sur, y ojalá también América Latina, no va a tener problemas energéticos, porque lo que unos hermanos tienen de más, otros pueden tener de menos, y trabajar en esa perspectiva con el financiamiento del Banco del Sur. Bueno, hay realmente tantas posibilidades. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, no estamos hablando de $2. Y esto puede también contribuir incluso a paliar la crisis europea, puede también contribuir a traer recursos de inversión
de los países asiáticos que tienen, y lo tienen en grandes cantidades, de los países del Medio Oriente. De tal manera que América Latina, con su crecimiento, con su capacidad de crecimiento, con su capacidad de desarrollo que está impulsándola, y con su Banco del Sur, puede ser un factor de consolidación de la región, pero también de apoyo para la salida de la crisis en otras regiones que están ahora viviendo una situación muy difícil. El Banco del Sur, además para nosotros, para el Ecuador particularmente, que decidió cerrar o limitar sus relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, es una importante alternativa para asegurar que su capacidad de crecimiento, su perspectiva de desarrollo puede ser financiada adecuadamente. Así es que allí hay una expectativa, un caudal de crecimiento enorme y tenemos que trabajar en ello. Entiendo yo que ya en la parte técnica operativa, que en abril del próximo año ya debe estar en funcionamiento, porque en abril de este año, digamos, ya se cumplió el requisito de 2/3 partes del capital, que ya ha sido, digamos, ratificado por parte de los países. Por tanto, ya está en posibilidades de comenzar, aunque algunos países todavía no han ratificado el estatuto. Sin embargo, ya 2/3 partes del capital del banco tiene ratificados los estatutos. Abril de 2012, por tanto, en abril de 2013 deberíamos de tener abierto el Banco del Sur. Un sueño de los latinoamericanos, un sueño de muchos de nosotros que vemos en ese Banco del Sur la alternativa ante el Banco Mundial y a algunos otros bancos que no han servido para el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos, sino para todo lo contrario. Bueno, lo estamos viendo ahora en Europa, ¿no? ¿Para qué sirven los bancos? Ya pasamos por la ola del neoliberalismo nosotros con altísimo costo social y estallidos terribles, ¿no? Pero me gusta ver que el Banco del Sur, desde su perspectiva, y obviamente con la información objetiva, es una realidad contundente, ¿no? Algunos creyeron que era una entelequia que podía ir desgastándose en el tiempo y como no tiene muy buena prensa en los grandes medios, claro, el Banco del Sur, parecía que en una expresión coloquial venezolana estábamos pasando agachados con ese tema. Sí, cómo no. Pero ¿y cómo va el tema del multilateralismo? ¿Cómo se ven ustedes? Lo vemos con mucho interés, y eso es parte de nuestra presencia aquí. La lucha que tienen todavía contra transnacionales petroleras poderosísimas, como los organismos internacionales que deberían servir para la famosa solución de diferendos actúan de manera absolutamente parcial, pero eso no lo dice la gran prensa. Cuéntenos, por ejemplo, porque hay muchos temas para la agenda, ¿no? ¿Cómo está la situación con la tristemente célebre Occidental Petroleum Corporation? La Oxy, así conocida, estaba en el país explotando petróleo ecuatoriano y había firmado un contrato con el Estado ecuatoriano para explotarlo. En ese contrato se establecían las condiciones en que se debía seguir haciendo el trabajo. Y en la ley ecuatoriana también se establecía con claridad una disposición muy fuerte, ciertamente muy fuerte, pero que es parte de nuestra normativa, que establecía que si una empresa que tenía un contrato con el Estado vendía parte de sus acciones o cedía parte de sus acciones a otra empresa, debía de hacerlo con el consentimiento del Estado, porque el contrato del Estado era con esa empresa, no con otra. Y por tanto, si alguien quería ceder parte de sus acciones, tendría que eso renegociarse con el Estado. Pero, y además de eso, se establecía con claridad en la ley, en la legislación ecuatoriana, que si esa empresa lo hacía sin el consentimiento del Estado, el Estado podía declarar ese contrato terminado, lo que se llama la caducidad del contrato. Quedaba terminado el contrato y los bienes de esa empresa pasaban al control del Estado directamente. Eso lo decía claramente en nuestra ley, lo dice claramente en nuestra ley. Pero además de eso, el contrato también establecía esas disposiciones. Bueno, la empresa, Oxy, en el año 2000 aproximadamente, cedió parte de las acciones, incumplió con la ley y con el contrato.
y en el año 2006, antes de nuestro gobierno. Si yo recuerdo bien, lo cedió a los canadienses de Alberta, ¿no? Sí, que son a los esta que tienen empresa. su yacimiento de petróleo pesado por allá y tienen una vocación de expansión también, ¿no? Así es, lo cedió a ellos. Después ellos lo cedieron a otra empresa. A otra, además. Así es. Vaya. Entonces, ¿cuál es el resultado de este negocio irregular? Porque no cumplió con los requisitos que establece nuestra ley. El Estado ecuatoriano, y quiero aclarar esto, Walter, porque no lo hizo el gobierno de Rafael Correa, por si acaso, porque alguna gente dirá, el gobierno de Rafael Correa, como es un gobierno muy revolucionario, muy de izquierda, habrá dispuesto esto. No, lo hizo el gobierno anterior, el gobierno del doctor Palacio. Ese gobierno estableció, digamos, inició el proceso de caducidad del contrato. Y por supuesto, como debió haber hecho, procedió a declarar ese contrato en una situación de caducidad. La empresa demanda al Estado ecuatoriano ante la OXI, la empresa OXI demanda al Estado ecuatoriano ante el CIADI, que es este organismo de solución de controversias que funciona bajo el auspicio del Banco Mundial. Una teliquia favorita de todos los neoliberales. Así ¿no? es. Y además de los analistas y periodistas que le hacen el juego a los intereses transnacionales. De la que el gobierno del Ecuador se deslindó en el año 2009, pero que por sus propias disposiciones tenemos que estar todavía atados 10 años más. ¿Ya? Bueno, nos demandaron ante el CIADI, y el CIADI resuelve con 2 votos contra 1, y por si acaso, ese tercer árbitro no es un árbitro que puso el Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano decidió, como era incompetente CIADI para tratar el tema, me olvidaba decir esto, el propio contrato entre el Estado y la OXI establecía que la OXI podría, ante diferencias que tuviera con el Estado ecuatoriano, recurrir a instancias judiciales o arbitrales internacionales, excepto cuando se tratara en temas de caducidad. O sea, habíamos firmado específicamente, lo dice con todas sus palabras, puede recurrir a instancias internacionales para solución de controversias, excepto cuando se trata de caducidad. O sea, no podía recurrir al CIADI. Y el CIADI, a pesar de que esto se decía en el contrato entre las dos partes, que es ley para las partes, acepta a trámite. El Estado ecuatoriano no aceptaba la competencia del CIADI. Y por tanto, ni siquiera presentó árbitros, porque siempre presenta un país, el otro país y algún otro neutral. No lo presentamos. El mismo mecanismo del CIADI decidió el tercer árbitro. Y en un fallo de 2 contra 1, contra ese otro árbitro, que nosotros no lo pusimos, que dice en su fallo de dirimente, ¿cómo se llama el término? Bueno, él discrepa, disiente, digamos, del fallo de la mayoría, y su voto dirimente, dice que le parece un razonamiento absolutamente inaceptable el de los 2 árbitros, que reconocen que la empresa violó la ley, reconocen que la empresa violó el contrato, reconocen que la ley ecuatoriana le permite al Estado ecuatoriano actuar como actuó, pero dicen que fue demasiado desproporcionada la acción del Estado. Pero la ley lo dice con claridad, es como que tú te pases la luz roja y la ley establece que si te pasa la luz roja tienes que pagar una multa de $200, o tienes que ir, si estás conduciendo con alcohol, tienes que ir a la cárcel 3 días, y el juez te mande 3 días a la cárcel y venga alguien, un organismo superior, y diga no debe haber mandado 3 días, pero si la ley dice que tiene que irse 3 días a la cárcel, señor, no, es que es demasiado fuerte. La ley dice con claridad que si una empresa hace lo que hizo OXI, el Estado ecuatoriano actuará declarando la caducidad del contrato. El CIADI reconoce todo, la ilegalidad de la acción, la violación del contrato, que esto dice la ley ecuatoriana, y sin embargo se inventa una culpa compartida y dice, sí, CIADI ciertamente violó todo, pero el Estado ecuatoriano fue muy fuerte la disposición que tomó. Es la disposición de la ley. Y entonces dice que hay que compartir. La culpa, yo no sé de dónde sacaron, imagínate, Walter, el 25% de la culpa es de CIADI y el 75% de la culpa es del Estado ecuatoriano. Entonces, como lo que
CIADI tenía en el país, corresponde a un poco más de 2.000 millones de dólares. El 25% no se lo paga, el Estado no se lo debe pagar a la OXI, y el 75% sí, son 1.700 millones de dólares. Más intereses llegarán como a 2.300 millones de dólares. Es un fallo absolutamente ilegítimo, absolutamente ilegal. No había ni siquiera competencia en el CIADI para iniciar este trámite, peor para fallar de la manera que ha fallado. Más allá de otros temas también ya de detalle técnicos que tienen que ver con otros aspectos que no permitirían en ningún caso que la cifra llegue a 1.700 millones de dólares, pero lo que se evidencia es la disposición favorable hacia las empresas y contra el Estado que tiene el CIADI, y que justifica plenamente que el Estado ecuatoriano, y creo que también Venezuela lo hizo, se retirara del CIADI en este caso. Y además tenemos cantidad de voceros en todos los programas de opinión donde el catecismo del neoliberalismo siempre aparece el tema de la resolución internacional de las controversias, y entonces la propaganda del CIADI, ¿no? Y aquí vemos un hecho en una república hermana. Esto es una canallada. Claro, no, sí, es realmente increíble, increíble. Incluso la jueza es una magistrada, la jueza, digamos, arbitral, que es una abogada francesa de altísimo reconocimiento, dice que es, no recuerdo los términos en este momento, pero es algo así como escandaloso, la decisión de los otros dos jueces. Y aquí un tema que es fundamental, la necesidad de tener en América Latina un centro de solución de controversias, un espacio, como le llamemos, un tribunal, centro, proceso de solución de controversias, para que no tengamos que siempre recurrir a Europa para resolver cada cosa, a Europa y a los Estados Unidos para resolver nuestras controversias. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Y en UNASUR hemos estado trabajando bastante tiempo, pero no te imaginas lo difícil que ha sido, porque hay algunos sectores burocráticos de nuestros gobiernos, aunque sean gobiernos progresistas y revolucionarios en algunos casos, sin embargo, hay una burocracia en los mandos medios que ha boicoteado durante años la posibilidad de construir este organismo de solución de controversias. Eso es absolutamente insólito. Tenemos el enemigo en casa. A pesar de la decisión de los presidentes desde hace 3 años. La voluntad política se expresa. Y luego, y cuando llegas al terreno de los técnicos, y no, es que no. ¿Por qué? Porque tienen compromisos con estos organismos, porque tienen miedo, porque a veces hay un atavismo cultural, hay un miedo al cambio y un miedo a que eso pueda no ser conveniente, o incluso una desvalorización de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a tener un tribunal de arbitraje y de solución de controversias? No nos van a creer los europeos o algún otro inversionista que aquí se pueden solucionar las controversias. No creemos en nosotros mismos, no creemos que tenemos abogados, juristas, gente con capacidad de solucionar las controversias de forma justa, de forma legal. Y ese es un tema en que el Ecuador, Venezuela y otros países hemos estado trabajando muy fuertemente para construirlo, de tal manera que ahí tenemos también un tema a construir. Así como nos costó el Banco del Sur, te quiero decir una cosa, yo tuve la oportunidad de vivirlo en carne propia. Yo participé en todo el año 2007 en estas discusiones. Era cada mes una reunión. Y no te imaginas las dificultades para definir cómo debía ser el Banco del Sur. Porque también funcionarios de gobiernos progresistas, amigos, que no te podías imaginar lo que pensaban. Todos lo querían reproducir igualito que el Banco Mundial, porque era lo único que conocían hasta ahora, ¿ya? Y le decíamos, no, pero así no debe ser, debería de funcionar de otra manera. Las inversiones, por ejemplo, donde deberían estar siempre igualito al Banco Mundial. Felizmente llegamos a una adecuada conclusión y a construir un Banco del Sur como debe ser, con una visión distinta, de un financiamiento distinto. Así mismo nos ha costado mucho trabajo. A mí me duele eso, de construir. Todos lo querían construir a la imagen del Banco Mundial, sí. Es decir, están colonizados, no pueden tener creatividad ni rebeldía ni una opinión diferente. Sí, es lamentable, pero así sucedía. Felizmente logramos superar eso. A fines del 2007, recuerdo que en diciembre del 2007, los presidentes ya firmaron y definieron esa voluntad política. Un año y medio después, me parece que ya tuvimos los estatutos, se aprobaron y luego tenían que ser ratificados por sus legislaturas,
y, como te decía, eso ya marcha. Pero toma tiempo, porque a veces se dice, pensamos así en términos idealistas, qué lindo, ya tenemos un Banco del Sur. No crean, no es tan fácil tenerlo. Así como tener un organismo de solución de controversias, son difíciles esas construcciones, porque estamos atados al pasado, todavía ideológicamente, culturalmente estamos atados al pasado, y a someternos a lo que otros piensan, a someternos a sus, ni siquiera a lo que nos dicen, sino a veces a lo que ellos piensan, porque se ha desarrollado esa cultura, digamos, de falta de independencia, incluso del derecho a pensar, del decir que nosotros sí somos capaces de construir nuestros organismos, de construir nuestra integración, de construir nuestros organismos de funcionamiento. Así es que yo creo que el caso de que el Ecuador está sufriendo, que no nos vamos a quedar tranquilos, tengan seguridad, nosotros no vamos a decirle a estos señores, les pagamos ese, digamos, lo que dice ese fallo, que evidentemente es un fallo injusto, ilegal, ilegítimo. Estamos pidiendo la anulación del mismo y vamos a seguir peleando por eso, porque no vamos a permitir que una resolución de esa naturaleza afecte a los intereses de nuestro pueblo. 1.700 o 2.000 millones de dólares es mucho más de un año entero de recursos destinados a la educación en nuestro país. Es mucho más que eso. Es muchísimo dinero que no se lo merece porque incumplió la ley y el contrato una empresa transnacional. Pero nosotros vemos con admiración, con respeto y con solidaridad extrema el proceso y la batalla que ustedes están dando, ¿no? Pero lo están dando en todos los campos, ¿no? Y sentimos con concepto de patria grande, ¿no? Que es un momento histórico interesantísimo, pero ¿qué otros aspectos están ustedes manejando? Porque de repente le caen el número de la lotería como Assange, ¿no? Y se transforman en noticia mundial. Vamos a pasar por eso, porque todo el mundo quiere saber algo, ¿no?, sobre Assange, aunque a mí me preocupa más estos otros, pero ¿qué pasa cuál es la realidad actual sobre el caso Assange? A ver, estamos cansados de interpretadores, queremos la posición de Ecuador. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Julian Assange llegó a nuestra embajada, nos dijo que se sentía perseguido, que corría el riesgo de ser llevado a los Estados Unidos, de ser procesado en los Estados Unidos y ser condenado a la pena capital, a la pena de muerte o alguna otra similar. Y que tenía también preocupación por los procedimientos que en algunas ocasiones se usan en ese gobierno para tomar declaraciones. No quiero llegar más allá por ahora en mis palabras, pero todos lo entendemos. Podría gritar Guantánamo. Todos entendemos la gravedad de la situación. Nosotros entonces estudiamos el caso. Fuimos tremendamente respetuosos y yo diría que extremadamente cordiales con el Reino Unido. Y además fueron de una gran discreción, ¿no? Sí, así es. Comenzamos a conversar con el Reino Unido, no a negociar porque nuestra decisión es soberana, pero sí a pensar en una alternativa que pudiera ser razonable para Julian Assange y también, digamos, aceptable para la preocupación que tenía el Reino Unido, porque el Reino Unido, su sistema jurídico había establecido que ellos debían de extraditar al señor Julian Assange a Suecia. Entonces le preguntamos a Julian Assange si a él le parecía que si encontrábamos garantías suficientes de que él no sería extraditado a Estados Unidos o a un tercer país de donde pudiera después irse a Estados Unidos, él estaría dispuesto a ir a Suecia a atender los requerimientos de la justicia sueca. Y entonces comenzamos a conversar discretamente con el Reino Unido, con Suecia también, para asegurar esas garantías. Bueno, nunca las conseguimos, o sea, no fue posible conseguir esas garantías. Pero seguíamos conversando, buscando una salida. Incluso como se produjeron los Juegos Olímpicos, nosotros, como parte de una cortesía diplomática, varios días antes de que iniciaran los Juegos, nos dimos cuenta que los diplomáticos ingleses estaban un poco nerviosos, digamos, porque venía el inicio de los Juegos Olímpicos. Ellos pensaban que si tal vez el Ecuador tomaba una decisión, eso podía afectar la brillantez de los Juegos. Y yo les anuncié con anticipación, les dije, no vamos a tomar ninguna decisión en los Juegos Olímpicos. Estén ustedes tranquilos, no se preocupen, lo tomaremos después. Bueno,
creo, ellos incluso nos lo agradecieron, nos dijeron que consideraban que era un gesto muy amistoso. Es un gesto de fair play, ¿no? Sí, Y sí, ellos que viven hablando de eso. Claro, de jugar limpio y de jugar con decencia. Pero el 15 de, ¿qué fue? Septiembre, agosto. El 15 de agosto nos mandan una comunicación diciéndonos que, según su legislación, ellos pueden entrar en nuestra embajada y tomar preso al señor Julián Assange y llevárselo a Suecia. Ese exabrupto nos llegó en un cable que decían que de acuerdo a una legislación de la década del 70, Sí. me parece, ¿no? Claro. Había un precedente. Claro. Yo recuerdo haber transmitido el asalto de una embajada, pero estaba topada por terroristas, entre comillas. Creo que fue la de Irán, en aquella época que la transmitimos en vivo, y los comandos entraron, metieron explosivos y hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Claro, la preocupación de ellos era, digamos, esa ley que se hizo mucho tiempo atrás, tenía que ver con la inseguridad que puede vivir un Estado, una ciudad, cuando entran personas armadas a una embajada y, bueno, el Estado se considera con el derecho de cuidar la seguridad del país. Pero aquí no, pues el señor Julián Assange entró con su computadora, pues no, con un lápiz y con un papel, de tal manera que era absurdo siquiera alegar eso. Pero además de eso, un principio fundamental de la relación entre los países, del respeto a sus sedes diplomáticas, que está perfectamente establecido en la Convención de Viena, en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho al asilo. Y sobre esto yo le dije al señor William Hague, al secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, cuando se elaboró la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 que establece el derecho al asilo. Los representantes de los países latinoamericanos insistían en que el texto debía decir: todo ciudadano del mundo tiene derecho a solicitar y recibir asilo. Ese era el término, solicitar y recibir asilo. Y los representantes del Reino Unido decían que no, que el derecho al asilo es mayor y que no debe decir tienen derecho a solicitar y recibir asilo, sino a solicitar y disfrutar del asilo. Finalmente ganó esa tesis y ahora le decimos, pues hagan que se cumpla. Pues si los seres humanos tenemos derecho a disfrutar del asilo, el señor Julián Assange no está disfrutando el asilo, está sufriendo el asilo, porque está confinado a una estrecha oficina diplomática y está, por supuesto, menoscabándose sus derechos, porque además la legislación internacional, los acuerdos internacionales establecen con claridad, el señor Assange tiene en este momento un derecho alcanzado cuando el gobierno del Ecuador le dio el asilo y por tanto debe de disfrutar de sus derechos fundamentales, debe disfrutar el derecho a la privacidad, a vivir con su familia, a poderse movilizar libremente, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. A mí me preocupa, imagínate, Walter, que haya algún problema de salud que sufra Julián Assange. ¿Qué hacemos? Porque ahí hay 20 policías afuera que están esperando que el señor Assange ponga un pie afuera y llevárselo preso. ¿Qué pasa si tiene una apendicitis aguda, no sé, un problema en el corazón o algo que le suceda? Se lo llevarán inmediatamente preso y no tendremos oportunidad de atenderlo. De tal manera que a nosotros sí nos preocupa grandemente, que el Reino Unido no haya concedido el salvoconducto que debería de conceder, en función del derecho internacional, en función de las convenciones internacionales, en función incluso de un convenio que firmamos muchos años atrás, hace más de 140 años, un convenio de extradición entre nuestros dos países en donde se establece justamente que cuando se traten de delitos que pudieran estar asociados a temas políticos, la extradición no se produciría. O sea, el concepto forma parte de un documento que hemos firmado con ellos durante mucho tiempo atrás. Un bilateral específicamente. Así es, sobre el así, tema, ¿no? un documento bilateral que hemos firmado No con se ha ellos. difundido mucho eso. Es interesante, porque es un precedente. Sí, por supuesto. Es decir, hay 140 años de creer en eso y de repente no lo creemos. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la cual un ciudadano que evidentemente está siendo perseguido, conocemos la información y se conoce públicamente que hay una persecución contra él, que podría ser condenado por ejercer la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión,
que podría ser condenado a penas gravísimas, no se le concede el salvoconducto. Nosotros, bueno, en la última conversación que tuve con el señor Haig en Estados Unidos, ellos nos presentaron una comunicación explicando las razones por las cuales no daría el salvoconducto. Yo he dicho, esto es bueno porque por lo menos ya acotamos el tema, no es que decir no se lo vamos a dar, sino estas son las razones. Bueno, hemos contestado con nuestros razonamientos jurídicos y esperamos que en las próximas semanas ojalá tengamos oportunidad de volvernos a reunir para conversar sobre esto. Yo creo que es elemental que en reconocimiento al derecho internacional, a las convenciones internacionales, al derecho humano de este señor de vivir y de disfrutar sus libertades básicas, sus derechos básicos como ser humano, el Reino Unido debería de concederle el salvoconducto y esperamos que en algún momento, que no sea muy tarde, lo haga, porque la afectación anímica, psicológica, física, biológica de la vida del señor Assange va a irse produciendo a medida que pase el tiempo. Ningún ser humano puede vivir con mínimo de dignidad en las condiciones en que el señor Julian Assange está viviendo y por tanto creemos que el Reino Unido debería de recapacitar sobre lo que está haciendo, sobre el perjuicio que está provocando en una persona que no se merece un tratamiento de esta naturaleza. Y además, finalmente creo que el desgaste que innecesariamente está viviendo el gobierno británico, no hay ninguna razón para que lo siga haciendo. Finalmente, el gobierno del Ecuador tiene muy clara su decisión absolutamente legítima, absolutamente afincada en el derecho internacional y también en su derecho soberano de tomar la decisión que tomó. Bueno, ese es hasta ahora el mejor resumen sobre un tema que está en pleno desarrollo, pero viniendo del titular de la Cancillería no podíamos tener mejor fuente, ¿no? ¿Tiene algún pronóstico de esto? No tengo, yo no quiero dar un pronóstico realmente, creo que eso está en manos del gobierno británico. Tienen la pelota ellos. Ellos la tienen y me preocupa que... no todo el mundo sabe que había un acuerdo de 140 años con un precedente sobre el tema. Sí, sí. Perdón, ¿le preocupa, decía? Lo hemos comentado. O sea, a mí me preocupa la situación que vive el señor Assange. Yo creo que puede ser que una persona... Yo estaría desesperado. Yo creo que todo ser humano que es esencialmente libre debe estar, digamos, podría estar desesperado ante una situación de, no solamente de encarcelamiento, finalmente está sometido a una privación de su libertad injusta, inentendible, sino además de no tener perspectiva en la vida. O sea, y él puede imaginarse que el Reino Unido no le dé nunca el salvoconducto en 10 años. Ha habido precedentes históricos, ha habido de larguísima data. ¿Cómo no? Claro, esperamos que este no lo sea. Esperamos que el Reino Unido entienda que que no hay una razón suficiente y que en cambio hay razones suficientes del otro lado para conceder el salvoconducto. Y esperamos que, digamos, el tiempo no siga deteriorando la situación personal que vive Julian Assange. Y lo que nos impresiona además en este doble discurso de parte de la pérfida Albión, como le llamábamos de buenos tiempos de algunos, es que ustedes tienen un acuerdo bilateral precisamente sobre estos temas de más de 140 años. Así es. Y se lo saltan a la torera. Fantástico esto. Bueno, esto sí es un acontecimiento en pleno desarrollo, ¿no? Sí, cómo no. Hagamos un breve corte y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo, con el privilegio de hablar directamente con el titular de la Cancillería de la hermana República de Ecuador. Y por supuesto, no es solo Assange el tema que nos ocupa. Aquí hay proyectos, solidaridades y estrategias sobre un cambio de las estructuras a escala planetaria que nos afectan a todos los países que asumimos una línea mínimamente progresista, ¿no? Ya volvemos. Pasión, disciplina, técnica, el deporte y sus protagonistas, anécdotas e historia,
La dificultad principal es por los caminos y la distancia entre las ciudades, y ya que llegues ya no hay tiempo para jugar. Esperemos que el futuro cercano nos ayude a ser un poquito más libres, que la muralla que nos han puesto por lo menos que ya no esté, que se vea el sol, como se dice en Palestina, porque esta muralla ha cerrado muchos objetivos para la gente que vive aquí en Palestina. Entrega, esperanza y dedicación. Nuestra América Deportiva en el mundo. Lourdes Seidán, este sábado. Vemos con nuestra entrevista exclusiva, cortesía del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la hermana República de Ecuador, desde la sede histórica de la Cancillería, con su titular, nada menos que canciller Ricardo Patiño. Y estamos hablando en el corte sobre lo que está pasando con cómo se dibujan valores y cómo se van devaluando. Uno de ellos es la libertad de expresión y para qué se usa, ¿no? Y entonces parece que nuevamente, después de más de medio siglo, Ecuador vuelve a tener un titular, el que dirige la Sociedad Interamericana de Prensa, es un ciudadano ecuatoriano y además dueño de medios, por supuesto, ¿no? Claro, bueno, este es el gremio de los grandes medios de comunicación en esta región del mundo. Y hace más de 5 décadas que el Ecuador no tenía al presidente de la CIP. Ahora prácticamente han nombrado al jefe de la campaña en contra de Rafael Correa, de la campaña mediática en contra de Rafael Correa para las elecciones de febrero. No nos queda ninguna duda. O sea, ese es un gremio de dueños de periódicos, la CIP. Ellos quieren aparecer como un organismo internacional, no. El gremio de los dueños de periódicos que se dedican a someter en cada país, y también cuando no pueden hacerlo, lo hacen regionalmente, a someter a los países a sus designios, a sus intereses. Eso es básicamente lo que hacen. Y ahora, acercándose, mira qué coincidencia, justamente en estos días, acercándose las elecciones en el Ecuador, nombran al señor Jaime Mantilla, dueño de un diario con una bajísimo nivel de tiraje y de lectura en nuestro país, como el director o presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Evidentemente, no hay ninguna duda, como lo hicieron con el presidente Chávez en Venezuela, lo van a hacer contra nosotros. Ya lo anunció el presidente Rafael Correa. Ya no pudieron en Venezuela, ahora vienen contra nosotros. Y tenemos que estar claros y saber que vamos a tener una campaña, una agresiva campaña mediática en contra del presidente Rafael Correa, que seguramente se va a postular, lo vamos a postular como candidato para las elecciones de febrero del próximo año. Aquí... Toda la patria grande espera eso, además, ¿no? Bueno, ojalá este proceso de transformación que estamos viviendo en el Ecuador, que te digo, Walter, tiene resultados extraordinarios, inéditos, históricos, en términos de crecimiento económico, en términos de desarrollo social, en términos de desarrollo de infraestructura, que cuenta con entre el 70 y el 80% de aprobación de la gestión por parte de la ciudadanía ecuatoriana, después de ya estar llegando a los 6 años de gobierno. Con esto de desbaratando todas las teorías políticas que establecen que todo gobierno pues llega pronto en el Ecuador, además a los 6 meses, al año, a desprestigiarse, a desgastarse, como se decía, y que por eso se nos decía a nosotros cuando comenzamos el gobierno, en los primeros meses aprovechen y hagan todo lo que quieran hacer, porque después de esa luna de miel, ya después el pueblo ecuatoriano no les va a dejar hacer nada más, porque se van a desgastar. En vez de desgastar, la imagen y la credibilidad del presidente Correa cada vez es más fuerte, porque hemos cumplido la palabra, hemos atendido a la gente, hemos construido soberanía y hemos construido progreso económico. Los indicadores de empleo son los mejores en la historia del Ecuador, en la historia. Nunca hemos tenido indicadores de empleo tan importantes, tan positivos. Los niveles de capacidad de adquisición, del salario mínimo es impresionante, subió del 67% al 93% de la canasta básica.
los niveles de mejoramiento en la salud, en la educación, en la inclusión social, en la atención a los discapacitados, de afiliación a la seguridad social, de eliminación de la tercerización laboral, de respeto a las trabajadoras domésticas y de mejoramiento de sus salarios. Bueno, me quedaría un día entero contándote lo que en este país hemos avanzado, cómo en este país hemos ido construyendo progreso y también justicia, progreso y equidad, porque puede haber progreso en términos de que aumente el Producto Interno Bruto, pero toda esa plata se va afuera. No, aquí hemos construido, y para hacerlo, esto es algo que yo aprovecho que estoy en la posibilidad de dirigirme a tantos millones de personas a través de esta entrevista, la única manera, la única posibilidad de lograrlo fue quitándonos de encima el peso tan dañino que sobre el Ecuador tenía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Tanto daño nos hicieron. Alguna gente ha dicho, no, es que es suficiente con decirles que no estén aquí. No, hay que recordarlo. Ese daño que también están haciendo en Europa y que después se van a arrepentir. A nosotros nos lo hicieron, perdón. Tanto tiempo de sometimiento, no un sometimiento ideológico solamente, sino en la realidad, de obligarnos a dictar leyes en contra de los salarios de los trabajadores, en contra del desarrollo social, del desarrollo educativo, el desarrollo en la salubridad, en contra del crecimiento económico mismo. Todo para acumular y acumular la riqueza que se producía en el país para llevársela a pagar a la banca privada créditos contratados y renegociados con absoluta ilegitimidad y falta de sentido de ética en este país. Yo fui presidente de la Comisión de Auditoría de la Deuda y como consecuencia de esa auditoría de la deuda el país dejó de pagar miles de millones de dólares, y todo eso, toda esa construcción que hemos ido haciendo en nuestro país, en el Ecuador, que ha logrado, que ha permitido que el Ecuador ahora sienta que sí hay gobierno, que sí hay visión de futuro, que sí tenemos la posibilidad de construir una sociedad de justicia, fue casi desde el primer día atacado por los medios de comunicación, entre ellos el del señor que ahora ha sido nombrado presidente de la CIP, desde el primer día. ¿Por qué? Porque no nos sometimos a sus intereses, porque aquí los medios de comunicación ponían ministros, ponían y votaban presidentes, porque los negocios que ellos tenían, que no eran solamente del medio, sino eran muchos otros, nosotros no se los aceptamos, porque nosotros dijimos, a ver, la política la definimos nosotros, y aquí no nos van a imponer ministros, no nos van a imponer políticas, no nos van a imponer tipo de impuestos que quieren que les cobremos. Aquí, por ejemplo, digamos, los bienes pagan impuestos al valor agregado, con excepción de los bienes básicos de consumo. Pues ellos inventaron que también los periódicos eran bienes básicos de consumo, y entonces el papel periódico no pagaba IVA. Era el único producto que no pagaba IVA porque ellos lo impusieron a los gobiernos anteriores. Entonces, los medios de comunicación, los grandes medios, no estamos hablando de todos los medios, porque hay miles de periódicos locales, miles de estaciones de televisión locales que desarrollan su trabajo como corresponde, dan información, hacen crítica, hacen opinión, no están de acuerdo con el gobierno, pero no se han convertido en actores políticos como algunos, especialmente algunos canales de televisión nacionales y algunos periódicos nacionales, que se han convertido en verdaderos actores políticos de oposición en este país y han sustituido a los partidos políticos que están prácticamente en su mayoría desaparecidos. O sea, la presencia poderosa de la revolución ciudadana en este país, liderada por Rafael Correa, poderosa, y los cambios que logramos y el apoyo que logramos de la ciudadanía, prácticamente desbarató, dejó desaparecidos a algunos partidos políticos de la derecha y del centro, que ya no están. No han podido ni siquiera recoger firmas, el 1%, el 1.5% de las firmas del padrón electoral para reinscribirse. No han podido recoger las firmas, ni siquiera para eso. Los grandes partidos políticos, de este país desaparecieron. Ahorita hay algunos que han podido reinscribirse, pero que no son los grandes partidos tradicionales. Esos, desde el 2006, que el presidente Correa ganó las elecciones, hasta acá hemos hecho como 8 elecciones. Y en todas
la Revolución Ciudadana ha seguido ganando. Y en todos los medios de comunicación han servido, han funcionado, insisto, unos cuantos medios de comunicación, no debo hablar de todos, unos cuantos medios, grandes medios de comunicación, se han convertido en actores políticos para inventar cosas increíbles, para inventar supuestas políticas que el gobierno tomaría, esas cosas que ya uno supone que ya nadie cree, pero ellos no tienen otra alternativa más que mentir para tratar de desprestigiar a un gobierno, y no lo han logrado. Esta cosa de decir que si usted tiene dos dormitorios en su casa, pues el gobierno de Rafael Correa le va, y si usted solamente necesita uno y hay un pobre en la calle, le va a quitar uno y a ese pobrecito se lo va a dar. O sea, ese tipo de mentiras, que si usted tiene 2 gallinas o 3 gallinas en su ranchito, pues cuidado que si hay un pobre que está ahí afuera, se le van a regalar la gallina suya a ese pobre y se la van a quitar a usted, para tratar de restarle credibilidad a la imagen de nuestro gobierno. Eso ha sido, digamos, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, se han convertido en el reemplazo, como en un partido de fútbol, digamos, los titulares desaparecieron, de este país desaparecieron los partidos políticos titulares, y entonces han sido reemplazados por los suplentes, que han sido los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación han intentado, no lo han logrado, porque su credibilidad ha bajado. No te imaginas, Walter, lo que ha bajado la credibilidad de los medios. Que antes los medios de comunicación tenían, en términos institucionales, la credibilidad del 60-70%, ahora tiene del 30%, mientras el gobierno nacional tiene entre el 60 y el 70% de credibilidad. Por eso es que... A mí lo que me impresiona, y a todo el equipo que está aquí colaborando en esta entrevista, es que es la radiografía de lo que hemos vivido en Venezuela. Esto es un fenómeno que está actuando así en toda América Latina. Y en Argentina. Bueno, en la patria grande. En Argentina y en Bolivia. El grupo Clarín en países, Argentina, por poner un ejemplo, es una batalla campal ahora, ¿no? Claro. Y esto es el asalto al poder. Y primero negociaban con los candidatos y con los partidos. Y decíamos, bueno, si nosotros, los medios, ustedes no van al baile, ¿no? Claro. Luego dijeron, bueno, ustedes nos sirven, nosotros somos el verdadero poder y vamos a negociar nosotros. Y se transformaron en gestores, patrocinantes, escritores del libreto, actores, y al mismo tiempo entraron a ser protagonistas como candidatos de primera línea para la toma del poder. Así es, en forma directa. Pero en todos lados está ocurriendo lo mismo y en todos lados le va igual, ¿no? Cuando los pueblos despiertan, ¿no? Ahora, y además se utilizan, digamos, el poder mediático que han tenido, cuando en el Ecuador ya no les daba el cuerpo, porque a pesar de todo lo que hacían, se dieron cuenta de que, digamos, no había respuesta popular. Por ejemplo, en el caso de un juicio que se le hizo a los directores de un diario, del Diario del Universo, y al jefe de opinión, ellos, imagínate, quisieron organizar manifestaciones, el periódico, y sacaban avisos diciendo, vamos todos a pronunciarnos en contra del gobierno y del presidente Correa, porque nos quiere quitar la libertad de expresión, porque se les ganó un juicio, porque incumplieron con la ley, difamaron al presidente Correa, se les ganó un juicio, y entonces llamaban, vamos a pronunciarnos, y cada semana se reunían en la calle, no iba nadie. Eso es una bofetada para ellos históricamente, o sea, no iba nadie, iban solo los empleados del diario, pues, buscando mantener su trabajo, nadie más. Fueron unas cuantas semanas y después no iba nadie. Y seguían haciendo anuncios, convocatorias, como cuando tú convocas, no sé, a un circo, cuando convocas a alguna manifestación política. ¿No? Y los clásicos titulares catástrofe. Sí, sí. Y sacaban en algunos momentos, todos los periódicos nacionales sacaron en portada y en contraportada y todo, pronunciamientos en contra del gobierno nacional. No te imaginas el acoso mediático que se ha producido en nuestro país. Pero cuando un gobierno tiene definida con claridad la política que tiene que impulsar, cuando logra, como lo hemos logrado, resultados tan extraordinarios, con fallas, te imaginarás, no hay gobierno que no cometa errores, que las políticas también puedan tener algunas limitaciones, pero el extraordinario desarrollo que hemos logrado en estos apenas 6 años ha dado lugar a que la credibilidad del presidente y del gobierno sea altísima y que la de esos medios, esos pocos medios de comunicación, vaya cada vez debilitándose más. Pero ellos nos acusan con palabras bonitas, digamos, con
valores supremos el de la libertad de expresión. Y no solamente tienen el apoyo que también de los grupos políticos de oposición y de la famosa SIP, o Sociedad Interamericana de Prensa, sino también de algunos organismos que dependen de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. A eso quería ir, que ¿qué está pasando con la OEA? Porque estamos todos y además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué está ocurriendo? Hay un revisionismo, enhorabuena, sobre todas estas instituciones, porque ahora pasamos de las 3 letras de la CIP a las 3 letras de la OEA, si usted me lo permite. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es su punto de vista? A ver, para hacer referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al sistema interamericano, al sistema de derechos humanos, al sistema interamericano de derechos humanos, nosotros creemos que ese sistema ha vivido algunas distorsiones que han confundido el rol que en su tiempo fue adecuadamente jugado por el sistema interamericano de derechos humanos. Y particularmente uno de los organismos del sistema, porque son 2, la Comisión y la Corte. Sí. La Comisión ha ido asumiendo funciones que los estatutos no le establecen, por ejemplo, el poder dictar medidas cautelares contra los estados, no tiene ese derecho. Ese derecho lo tiene solamente la Corte, y no de dictar medidas cautelares, sino de medidas provisionales, otro tipo de cosas. Ellos se inventaron en su reglamento el derecho a dictar medidas cautelares. Tú sabes que el reglamento se hace solamente sobre la base, o sea, se establece cómo hacer operativo las disposiciones que se establecen en los estatutos o en las leyes, en otro caso, en este caso, en los estatutos. ¿Sí? Hay un estatuto y tú puedes reglamentar los derechos, las competencias, las funciones que te da un estatuto en el reglamento, cómo cumplir con esas competencias o con esas funciones. No, acá ellos que no tienen en los estatutos el derecho a dictar medidas cautelares contra los estados por distintas cosas, se lo dan en su reglamento. Bueno, eso ha sido lastimosamente aceptado por países en la práctica concreta, pero nosotros hemos reaccionado ante eso porque hemos visto, bueno, si no hay derecho ahí, ¿por qué lo van a hacer? Pero además de eso, hay una relatoría especial. Esto yo creo que a veces la gente no lo ha conocido muy bien. Hay varias relatorías para atender los distintos derechos humanos. Los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y adolescentes, los derechos de los afrodescendientes, los derechos de las personas privadas de libertad, y así, distintos derechos. Y hay el derecho a la libertad de expresión. Pues resulta que como consecuencia del peso, de la presión, de la influencia que tienen determinados medios de comunicación internacionales y determinados países que financian a la CID y especialmente a esa relatoría, han creado una absoluta discriminación en los derechos. Las otras relatorías para atender los distintos casos que yo te señalé no cuentan con una oficina especial, no cuentan con fondos especiales, no cuentan con una relatora dedicada a tiempo completo a eso, con un relator dedicado a tiempo completo a eso, sino que el mismo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atiende esos temas en el rato libre, en sus ratos libres, digamos, en rato que puede, ¿ya? Va a hacer alguna cosita. En cambio, la libertad de expresión tiene una relatoría especial, con financiamiento millonario, no entregado ni siquiera por nuestros países o por los países que han ratificado la convención, el pacto de San José, en donde se establecen los derechos humanos, sino por los países que no han ratificado, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que además no tiene nada que ver con el tema de la OEA. Pues ellos financian esa relatoría especial de la libertad de expresión. Los que no ratificaron el tema de los derechos humanos, Estados Unidos, Canadá y qué más. Y muchos otros países de América Latina, muchos otros, pero ellos no financian. Pero estos son los más conspicuos, además. Claro, sí, Estados Unidos, Canadá financia, y también la Unión Europea financian este organismo para que venga a hacer una inspección de cómo se respeta o no se respeta la libertad de expresión en nuestros países. Por supuesto, especialmente dedicados a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. Esa es su dedicación especial. Y a incumplir lo que sus propias normas establecen.
hay acciones que ellos pueden llevar adelante, pueden analizar demandas que se les presentan. Bueno, no solamente analizan demandas, se pronuncian inmediatamente como si fueran fiscales. Hacen además sobre determinados temas que a ellos les interesa, antes de que se dicten las sentencias, ya están pronunciándose. Alertamos que se puede. ¿Y qué es eso? Ese no es el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos pueden tener el papel de revisar temas que se presentan para luego llevarla a la Corte, no, pero ellos se han convertido también, especialmente esa relatoría de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene, digamos, condición especial. Parecería ser que todos los otros derechos de los niños, de las mujeres, de las personas que digamos están en prisión, o digamos los derechos a no ser discriminado, a que no haya racismo y discriminación en América, esos derechos son de menor categoría. El derecho que tiene la mayor categoría es el derecho a la libertad de expresión. Y en la realidad no es para cualquier periodista, es para los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Así es que hay una enorme distorsión y hay que trabajar en eso, hay que enfrentar eso. Nosotros estamos convencidos de que ese es un tema que no es de menor cuantía en nuestros países, porque muchos gobiernos pueden ser derrocados con la aquiescencia y con la participación directa. Muchos gobiernos democráticos pueden ser derrocados como lo han sido en el pasado, con el apoyo de los medios de comunicación. Los progresistas. Lo que ha pasado en Venezuela, en el golpe exitoso durante unos pocos días en el año 2002, lo que pasó pues en Chile, lo que ha pasado en Argentina, Uruguay, los medios de comunicación serviles al poder. Y fundamentalmente los, digamos, gobiernos progresistas, a gobiernos de transformación, a gobiernos revolucionarios. Así es que no estamos hablando de angelitos de la caridad, estamos hablando de un poder muy importante al que hay que adecuadamente enfrentar. Ellos han considerado que son, y así se dicen, somos el contrapoder. Y nosotros decimos, bueno, pero el gobierno ha sido elegido por el pueblo. En elecciones democráticas, la gente ha dicho, sí, queremos al señor Rafael Correa de presidente de la República. Pero nosotros no hemos elegido al diario fulano de tal o al canal de televisión fulano de tal como el contrapoder. Pero ellos se asignan esa función. Y dicen, es que somos el contrapoder. ¿Y quién nos eligió contrapoder a ustedes? ¿Y quién es contrapoder contra ustedes también? Pero eso han ido construyendo. Ellos han ido construyendo la idea de que es necesario que haya un contrapeso, que haya un contrapoder y que ellos son. Pero además, uno de los gravísimos problemas, y yo creo que algún día los ciudadanos del mundo tenemos que entender y tenemos que poner coto a esto. ¿No te imaginas la cantidad de honras de los seres humanos que ellos destruyen impunemente todos los días? Impunemente. Yo he sido sujeto de ese acoso mediático en muchas ocasiones. No tienen ningún recato, son descarados en destruir la honra de alguien, dedicarse semanas y meses enteros, sabiendo que están mintiendo, saben perfectamente que mienten, en tratar de destruir la honra de los demás. Y cuando alguien les pone un juicio contra la libertad de expresión, no es contra esa persona, no, están atentando contra la libertad de expresión. Así es que nos toca a los ciudadanos del mundo que creemos en la libertad de expresión, porque nosotros creemos profundamente en la libertad de expresión, en una prensa libre, independiente, pero verdaderamente libre e independiente, que informe contextualizadamente, que informe sin sesgos, que informe con objetividad lo que pasa, y que critique, y que se pronuncie, y que dé opinión, todo, eso es absolutamente legítimo. Pero otra cosa es que se conviertan en actores políticos para tratar de desestabilizar gobiernos o para tratar de destruir la honra de los seres humanos, lo cual es absolutamente inaceptable. Y esa es una dura tarea que nos toca emprender en nuestra América. Tenemos que emprender esa tarea y no tenemos que tenerle miedo a esos medios de comunicación, porque mucho daño pueden hacer digamos, en este proceso de consolidación del progreso, de la democracia y de la justicia en nuestras naciones. En esa tarea
Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y nos hemos trasladado a la hermana República de Ecuador, en cuya espectacular sede histórica de la Cancillería estamos con su titular, Ricardo Patiño Aroca. Para nosotros Ricardo Patiño como nombre de batalla, y nos sentimos muy honrados de poder dialogar con usted, compañero y amigo, porque los temas que están manejando en la agenda de esta Cancillería son, primero, compartidos con énfasis, ¿no?, por la República Bolivariana de Venezuela, pero también de una actualidad y de una proyección a futuro emocionante, ¿no? Se me ocurre, de todos los temas que hemos dialogado, el cambio de multilateralismo, modificaciones de la estructura de la ONU, la lucha contra las eternas transnacionales del petróleo que se han considerado como señores feudales en nuestras latitudes y que felizmente... Es fundamental. Hemos hablado de la necesidad de invertir en una red ferroviaria sudamericana y latinoamericana, una red vial sudamericana, una red de silos sudamericanos para la soberanía alimentaria, una red de empresas farmacéuticas para medicamentos genéricos, un proceso de integración energética tan importante. Unos países tenemos petróleo, otros países tienen mucho cobre, otros países tienen grandes recursos hídricos. A través de diversas formas podemos canalizar los sobrantes o los superávit energéticos hacia otros países, para saber que América del Sur, y ojalá también América Latina, no va a tener problemas energéticos, porque lo que unos hermanos tienen de más, otros pueden tener de menos, y trabajar en esa perspectiva, con el financiamiento del Banco del Sur. Bueno, hay realmente tantas posibilidades. Estamos hablando de decenas de miles de lo que dispone la Constitución ecuatoriana sobre la integración latinoamericana. Nos dice la Constitución ecuatoriana, es responsabilidad del Estado y de su política exterior priorizar el desarrollo, el trabajo, la construcción de la unidad y de la integración sudamericana y latinoamericana. Así que si ese tema te parece, abramos por ahí el Banco del Sur. Es una expectativa fenomenal para nosotros, el ALBA, el Sucre, tantas cosas importantes. Vamos a hablar precisamente de eso, el Banco del Sur. ¿Cómo va eso? Bueno, desde la perspectiva ecuatoriana. Para mí es una de las esperanzas más importantes para América Latina. Incluso, debo decirte, también para los países que ahora están viviendo una crisis en Europa y en Estados Unidos. La perspectiva de un importante crecimiento económico regional, ya no solamente individual de cada uno de los países, sino regional, a través de inversiones que el Banco del Sur, de las que el Banco del Sur debe ser el pivote de millones de dólares. No estamos hablando de $2. Y esto puede también contribuir incluso a paliar la crisis europea, puede también contribuir a atraer recursos de inversión de los países asiáticos que tienen y lo tienen en grandes cantidades, de los países del Medio Oriente, de tal manera que América Latina, con su crecimiento, con su capacidad de crecimiento, con su capacidad de desarrollo que está impulsándola, y con su Banco del Sur, puede ser un factor de consolidación de la región, pero también de apoyo para la salida de la crisis en otras regiones que están ahora viviendo una situación muy difícil. El Banco del Sur, además para nosotros, para el Ecuador particularmente, que decidió cerrar o limitar sus relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, es una importante alternativa para asegurar que su capacidad de crecimiento, su perspectiva de desarrollo puede ser financiada adecuadamente. Así es que... Ya no pueden hacerlo. ¿Con qué abrimos fuego? Con lo que usted quiera, Walter. Primero, muchas gracias por haber venido. Nos da mucho gusto tenerte acá. Nosotros somos asiduos oyentes, espectadores de esa nave en la que tú nos trasladas todas las noches. Acá creo que la vemos como a las 12 de la noche aproximadamente,
y es la hora a la que yo a veces llego, cuando no más tarde, a la que a veces llego a mi casa, y siempre me interesa mucho escuchar una visión distinta a la manipuladora visión que vemos a través de otros medios de comunicación de la realidad internacional. No solamente la información, que no es una información que oculta nada, sino que también el análisis que haces. Así es que primero quiero agradecerte que hayas venido a hacer esta entrevista, que nos honra mucho, y también el hecho de encontrarte aquí, después de verte todos los días en la televisión y admirar tu trabajo. Entonces, romper fuegos con lo que sea, con América Latina. Sí. Yo soy un enamorado de la integración latinoamericana. No solamente soy un enamorado, sino que soy un disciplinado, cumplidor, un soldado